Muy bien, estamos hoy en el día 1 de febrero. Ya se va a acabar este año también. 1 de febrero del año 21. Estamos aquí ya continuando con este estudio del marrano kosher. Bendito sea el nombre del Eterno, o sea, descubriendo a través de este estudio dónde está el marrano kosher, que es Yeshua, porque es un título de los tantos que el Mesías tiene. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Ok. Hoy, hermanos, vamos a entrar en una parte espectacular de la palabra. Uno de los textos más enigmáticos que hay en el libro de Génesis. Libro de Génesis, cuando dice, y el Ruach de Yahweh, o Elohim, sobrevolaba la faz de las aguas. ¿Ok? El Mesías y su origen divino. En aquella hora, un escrito rabínico dice, en aquella hora ese hijo de hombre fue nombrado en la presencia del Señor de los Espíritus y su nombre traído a la cabeza de los días. Aún antes de que el sol y las constelaciones fueran creadas, antes que las estrellas del Chamaín fueron hechas, su nombre fue nombrado en frente de Yahweh de los Espíritus y será un báculo para el justo y el santo y la esperanza de quienes están afligidos en el corazón. Todos aquellos que moran en la tierra seca caerán y adorarán frente a él y bendecirán y alabarán y celebrarán con salmos el nombre del Señor de los Espíritus. Por esto fue escogido y oculto frente a él antes de que el mundo fuera creado y para siempre. Cuando estuvimos dando el estudio de unicidad, ustedes recuerdan que estuvimos hablando de que cuando se habla de una creación en cuanto al título de hijo de Dios, no que haya sido creado un ser humano o un ser o algo divino, sino que fue creado el título del Mesías y el nombre del Mesías. Ojo con esto. La fuente que yo había tenido para afirmar esto, para creer esto, porque eso está en la escritura, pero también hay fuentes rabínicas, es muy diferente a esta fuente que acabamos de leer acá. ¿Ok? O sea, la fuente que hay acá es el libro de Enoc, de esto que acabo de leer. Enoc, capítulo 48, verso 2 al 6. ¿Qué está hablando ahí? De que antes que fueran hechos los cielos y la tierra, las constelaciones, todo lo que hay en los Chamaín, en los 7 cielos, fue creado el nombre del Mesías y el título de Mesías. No que fue creado el Mesías en sí, de ninguna manera, porque Yeshua no tiene ni principio ni fin. ¿Ok? Recordemos el eslogan. Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Y ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Son 3 eslogans muy interesantes. Ok. Ahora, como es muy bueno ir a las fuentes, y si uno tiene la fuente en la mano, pues hombre, vamos a mirar en el libro de Enoc, en el capítulo 48, verso 2 y 6. Dice, y en este momento
Este hijo de hombre fue nombrado cerca del Señor de los Espíritus, y su nombre fue nombrado ante la cabeza de los días. Y antes que el sol y las señales fuesen creadas, antes que se hicieran las estrellas del cielo, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Será él un bastón para los justos, a fin de que puedan apoyarse sobre él y no caigan. Será la luz a los pueblos y la esperanza de aquellos que sufren en su corazón. Todos aquellos que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán, bendecirán y glorificarán y cantarán al Señor de los Espíritus, por aquello que él ha sido elegido y guardado ante él antes de la creación del mundo y por toda la eternidad. Ahora, nos preguntamos qué tiene que ver este texto de Enoc, esta fuente, y el versículo de Génesis cuando dice, y el espíritu de Elohim sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Habíamos hablado de que esta palabra en otras Biblias dice, y el espíritu de Dios se cernía o estaba sobre la faz de las aguas. Pero cuando uno va al texto hebreo, uno se da cuenta que usan una palabra un poco curiosa para semejante manifestación o una forma de explicar algo que es inexplicable. ¿Por qué? Porque en el original está una palabra que dice incubaba, y el espíritu de Elohim incubaba sobre la faz de las aguas, porque en ese momento el espíritu de Yahweh, que es el mismo Mesías, porque es que los mismos rabinos, el mismo sistema rabínico lo declara y lo dice, que el espíritu que estaba creando, incubando, sobrevolando o sobre la faz del abismo es el Mesías. Es el Mesías. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, el nombre del Mesías, primero el título y el nombre del Mesías fueron creados antes de que el mundo fuese creado. El nombre del Mesías o la palabra Mesías como título, pues sí se ha conocido a través de toda la historia, pero estaba oculto el nombre. A través de todo el antiguo pacto vemos muchos títulos referentes al Mesías: Ginón, Shiloh, el muchacho, en fin, existen muchos títulos. Allá uno de los más conocidos está en Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, un niño nos es dado, y será sobre su hombro. Nos ponemos a inventar. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí menciona títulos. Mire que no dijo ningún nombre, solamente dijo títulos. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Y sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Chebaot hará esto. O sea, desde antes de la creación se creó el título y el nombre del Mesías. Entonces, si nosotros sabemos por la escritura que Yeshua es el creador de todas las cosas, porque eso está en las escrituras. Yo espero que usted no diga, ¿cómo así que Yeshua es el creador? Claro, eso está escrito en muchas partes de la escritura,
Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Juan 1:10 dice, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Luego, en el libro de Colosenses, dice 1:16, dice, porque en él o por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, hay muchos textos, hermanos, que afirman inequívocamente que Yeshua es el creador del universo. Entonces, no tenga usted ninguna duda que cuando Génesis 1:3 diga, y el espíritu de Elohim incubaba o se movía sobre la faz del abismo. ¿Ok? Normal. Es Yeshua. Lo que pasa es que hay que aprender a poner los textos en su lugar y hacer un arizado, un collar de textos sobre un mismo punto, sobre un mismo tema. ¿Ok? Ahora, el libro de Enoc se refiere al Mesías como hijo de hombre, así como también se le menciona en el libro de Daniel. Hijo de hombre también es un título. Es un título. Usted recuerda que Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es o qué es el hijo del hombre? Y unos decían una cosa, otros decían otra, pero estamos aquí mirando es el por qué. Ese título de hijo de hombre, hijo de Dios, etcétera, etcétera. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13, dice, una visión. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Acuerda que esto es una visión, no es algo literal. Hay que tener cuidado con las visiones que relata la escritura. Esto es una visión, esto es simbólico, no es literal. Y mire usted que cuando usted lee el texto de Enoc, se parece mucho a lo que estamos leyendo acá. El libro de Enoc. Y hay que tener en cuenta que el libro de Enoc es más antiguo que el libro de Daniel. Si miramos el libro de Enoc, libro de Enoc, verso 2, 48:2 dice, y en este momento este hijo de hombre fue nombrado cerca del Señor de los Espíritus y su nombre fue nombrado ante la cabeza de los días. ¿Ok? Y si leemos el texto de Daniel 7:3 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Aquí Enoc dice, vino hasta la cabeza de los días. ¿Ok? Pero prácticamente Daniel se le fue mostrado también lo mismo que le fue mostrado a Enoc. Simplemente que Daniel lo describió con unas palabras y Enoc lo describió con otras palabras de acuerdo a cada cual su parecer. Pero está hablando de lo mismo. Ahora, cuando dice un hijo de hombre, o miraba yo en la visión de la noche, uno como hijo de hombre que venía, es una alusión al Mesías. Entonces aquí vamos a mirar algunos comentarios rabínicos o frases rabínicas de los sabios. 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado, y son estas.
la Torá, el Techubá, o sea, el arrepentimiento, el jardín del Edén, el Gehinón, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Ojo con esto. La Torá, el Techubá, el jardín del Edén, el Gehinón, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Y la Torá. Pero decir la Torá y hablar del Mesías es hablar de lo mismo. ¿Dónde deducimos esto? Por deducción, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Yahweh, era Elohim. ¿Ok? O sea que el Mesías, el verbo, la palabra, es la misma Torá. ¿Ok? Ahora, porque está escrito, Yahweh me hizo la Torá como principio de su camino. El arrepentimiento, porque está escrito, antes que las montañas fuesen levantadas, y escrito está, tú vuelves al hombre a contrición. Y dices, arrepiéntanse, hijos de los hombres. También el jardín del Edén, ya que está escrito, y el Señor plantó un jardín en Edén desde antes de los tiempos. El Gehinón, porque escrito está, para Tofet, está ordenado de antaño. El trono de gloria y el templo, porque está escrito, tu trono de gloria, oh Yahweh, en lo alto desde principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque el templo, hermanos, ya existía antes de la creación. No olvidemos que allá arriba hay un templo. Y ese templo ha existido desde mucho antes que el Eterno creara todas las cosas. El templo ya existía. El que se hizo acá en la tierra es una copia del celestial. Es una copia. Y como copia fue destruido. Por eso en el futuro se relata en el libro de Apocalipsis que va a descender el templo, la Nueva Jerusalén. Y ahí en la Nueva Jerusalén va a haber un templo, el templo glorioso. Que a ese templo, hermanos, mire usted cómo va encajando todo. A ese templo fue cuando Yeshua subió, cuando estuvo esos 3 días el cuerpo muerto, el cuerpo, no Yeshua, porque él es inmortal, ese es el eterno. Él subió a ofrecer la sangre del pacto eterno. ¿A dónde la ofrecía? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. ¿Ok? Por eso es que él le dijo a Miriam, aquel primer día de la semana, cuando había ya resucitado, Miriam trató de tocarlo y él le dijo, no me toques, porque no he subido todavía. No he subido, o sea, no he ido a llevar la sangre del pacto eterno. Hasta ese momento no había subido todavía. Apenas iba a subir. Entonces él fue y entró al lugar santísimo a ofrecer la sangre. Por eso, cuando el sumo sacerdote entra una vez al año al templo, al lugar santísimo, perdón, a ofrecer la sangre de la vaca roja, que esa ceremonia solamente se hace una vez al año, entonces eso es símbolo, eso apuntaba a lo que Yeshua hizo cuando fue allá a ofrecer su sangre, a mostrarla allá, a derramarla en el lugar santísimo. Simplemente que esa sangre se le llama la sangre del pacto eterno, no un pacto temporal. En la escritura hay muchos pactos que son temporales, pero esta sangre
que llevó Yeshua, que fue su propia sangre, era una sangre de un pacto sempiterno, o sea, un pacto que no va a tener caducidad, no se termina nunca. Baruch Hashem. ¿Ok? Ahora, se encuentra que al mero principio de la creación del mundo, el rey Mesías ya era, pues existía ya en esencia aún antes de que el mundo fuese creado. Por eso vemos un montón de profecías. Por ejemplo, Isaías 11:1 dice: y salió un renuevo del tronco de Isaí. No dice habrá de salir, no, dice salió, implicando que el renuevo del tronco de Isaí ya había salido. Ahora, debemos de hacernos una pregunta con base a un entendimiento hebreo acerca del libro de Enoc, cuando habla del origen y la naturaleza del Mesías. ¿Cómo es posible que él haya existido antes de la creación? Entonces, eso echa por tierra la teoría ortodoxa que afirma que el Mesías es un simple mortal, un simple ser humano. Y yo le digo otra cosa. Cuando usted se sienta con un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová también tienen esa creencia de que Yeshua o el Mesías no es nada divino, es un hombre común y corriente que recibe el título de Mesías y punto. O sea que los testigos de Jehová están bien pelados por ahí, por ese lado, porque ellos no creen que Yeshua sea divino. Ellos también tienen arraigado eso, como lo tienen los judíos ortodoxos, que ellos crearon esa premisa, esa doctrina de un Mesías no divino para poder contrarrestar a Yeshua. A Yeshua. Porque yo recuerdo que hace unos 30 años, hermanos, o 20 años, el judaísmo ortodoxo no creyente en Yeshua, ellos afirmaban que Yeshua jamás existió, que eso era un mito, que Yeshua no existía, que eso no existió. ¿Ok? Entonces, como desde hace tiempo para acá, más o menos unos 20 años para acá, la literatura rabínica empezó a salir a la luz, empezó a salir de las sinagogas. Yo recuerdo hace como unos 15 años, recuerdo muy bien, cuando yo entré a la sinagoga, yo vi esa biblioteca que había allá, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, una biblioteca con libros rabínicos, eso estaba lleno de libros, hermanos, que no existen en las librerías seculares, no están. Eso solamente era de ellos, allá encerrados. Solamente ellos tenían acceso a ese material. Y que me hayan permitido a mí entrar, porque yo recuerdo que mi moré me decía, pastor, usted puede sacar algún libro y llevárselo para su casa para que lo estudie allá. Y yo decía, ¿de verdad yo lo puedo sacar? Sí, claro, usted está autorizado. Hermano, yo sacaba libros y me iba a devorar libros a la casa y los volvía a llevar. Ya luego, con el tiempo, viene el auge en las librerías, en las judaicas. Empiezan ellos por negocio, por lo que haya sido, por voluntad del Eterno, a que ellos le vendan esos libros a gente que ellos no consideran judíos, a vender Torás, a vender capítulos de Talmud, libros rabínicos. Y yo recuerdo que yo empecé a recomendar gente de allá mismo de Estados Unidos, de aquí de Colombia, cuando iban de viaje. Y yo les dije, vayan a las judaicas que ahí encuentran lo que usted quiera y ahí les van a vender. Y ellos iban y compraban y esa gente vendía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estaba hablando de esto? Porque, hermanos,
en los escritos rabínicos sí hay evidencia de que Yeshua existió, literalmente. Hay evidencia. Lo que pasa es que ellos estaban aprovechando de la ignorancia de nosotros, de la gente de afuera, de lo que ellos llaman el goy, el goim, los goim. Ellos aprovechaban de la ignorancia de los goim y los embolataban diciendo de que el Mesías, de que Yeshua, eso era un cuento chino, de que Yeshua nunca existió. Eso lo inventó el catolicismo, etcétera, etcétera. Pero ya hoy en día uno puede encontrar citas en el Talmud, en la Mishnah y en muchos documentos de que ellos, donde ellos reconocen de que Yeshua sí existió. No es que nosotros estemos dudando de ninguna manera, sino que estamos hablando de la posición que ellos tenían hace unos 20 años atrás. Hoy en día ya ellos no dicen eso. Ellos dicen, no, Yeshua sí existió, fue un rabino muy bueno, muy famoso, pero de ahí no más. De ahí no más. ¿Por qué? Porque ya hay muchos ortodoxos rabinos que están estudiando las enseñanzas de Yeshua, lo que él enseñó, porque ellos antes les prohibían tajantemente leer los evangelios de los minims. No hagan eso, está prohibido, eso es, en fin, le metieron miedo a su gente de que no leyeran los evangelios porque ahí estaban cosas malas y, en fin. Pero de un momento a otro ellos comienzan a estudiar los evangelios, las enseñanzas de Jesús y empezaron ya a cambiar de idea, es decir, él tenía una buena enseñanza, era un buen rabino. Y ahora sí dicen que que Yeshua era un buen rabino, porque tenía una enseñanza excelente, muy similar a la de Hillel. Y también porque ellos cuando leen los evangelios, ellos ven citas rabínicas en los evangelios. Nosotros de pronto, o usted, una persona que no conozca mucho de esto, no va a ver las citas rabínicas ahí en los evangelios. Pero cuando uno se acostumbra al mundo rabínico, a las citas rabínicas, uno empieza a ver, oh, esta palabra, esto es rabino, esto es rabínico, esto es de Hillel, esto es de Shammai, esto es de fulano de tal. O sea, enseñanzas de Yeshua que eran puras citas rabínicas. Puras citas rabínicas. ¿Ok? O sea, nosotros no podemos mirar a Yeshua, hermanos, como lo mirábamos antes, como que él inventó el Nuevo Testamento. Yeshua no inventó el Nuevo Testamento. Y muchas de sus frases, él sí las creó, pero otras ya formaban parte de la literatura rabínica de esa época. Algunas parábolas, él sí las creó, otras ya existían en la literatura rabínica. ¿Ok? Entonces, Yeshua simplemente, él fue a profundizar la Torá, no vino a cambiar la Torá, ni tampoco vino a abolirla, él vino a profundizarla, a volverla a poner en el camino correcto. Por eso era la discusión, por eso discutían tanto con él, porque él era buscando poner la Torá donde es realmente el mandamiento y ellos bregando a poner la tradición de los ancianos por sobre la Torá. Por eso Yeshua los reprende, por esa causa. Entonces, por eso nosotros no podemos, hermanos, separar el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto del Antiguo Pacto. Es una continuación. El Nuevo Pacto es una continuación. Yeshua vino, vivió como judío, guardando la Torá, celebrando las fiestas y profundizando la enseñanza de la Torá, y por eso fue muerto. Luego los apóstoles, los discípulos, sus seguidores,
ellos no dejaron de ser judíos. Ellos no dejaron de guardar Torá. Ellos no dejaron de guardar Shabbat. Ellos no dejaron de celebrar la fiesta. Ellos siguieron siendo judíos y llevando una vida judía, simplemente con la fe en Yeshua aborto y con la revelación de la profundización de la Torá, la aclaración de la Torá. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nos impresionamos al ver el apropiado entendimiento judío de Isaías 9 en referencia al rey Mesías, quien estuvo desde el principio de los tiempos, que alguna gente ortodoxa dice que eso no se puede tomar literalmente. Ahora, si leemos en Génesis 1:2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía o incubaba sobre la faz de las aguas. El término hebreo Ruach se traduce como espíritu y es referido por muchas fuentes judías como el espíritu del Mesías. Muchas fuentes judías, cuando leen la palabra Ruach, ellos dicen, ese es el espíritu del Mesías. O sea, yo quiero, hermanos, y espero que nosotros empezamos a tener una mente hebrea, una mente de Torá, a pensar en hebreo, a pensar a nivel rabínico. O sea, ir sacando algunas cosas cristianas, doctrinas cristianas que nos impiden entender claramente el mensaje de la Torá. Porque algunas enseñanzas cristianas son buenas, pero otras no son buenas. No son buenas. Entonces, si nosotros las que no son buenas las vamos sacando de nuestra mente tradicional religiosa, y vamos entendiendo y profundizando esto, hermanos, ¿ok? De que el espíritu que se cernía sobre la faz de las aguas era el Mesías, el espíritu de Yeshua. Era el mismo Mesías que estaba creando, porque él es el creador. Hay muchos textos en las escrituras que afirman, que dicen y que aclaran que Yeshua es el creador, que todas las cosas fueron creadas por él. No que hayan dos creadores, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se dice que el creador es Yahweh, y en el Nuevo Testamento se dice que el creador es Yeshua. Ahora, el punto es que no pueden haber dos creadores. ¿Ok? Es imposible. Sería uno de los dos, sería usurpador. Pero como nosotros entendemos que no hay una contradicción y sabemos que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, no vamos a tener ningún problema en que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto diga, y Yahweh creó los cielos y la tierra, y en el Nuevo Testamento diga, y Yeshua, él es el creador de los cielos y de la tierra, porque está hablando de la misma persona. Porque no se podía hablar en el Antiguo Pacto de Yeshua como creador, mencionándole el nombre, porque el nombre de él estaba oculto. El nombre del Mesías estaba oculto, vino a ser revelado en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, fue revelado. Por eso en el Antiguo Pacto hay 70 nombres, hay 70 títulos, hay muchos títulos acerca del Mesías. El retoño,
el muchacho, Ginón, Shiloh, muchos nombres, muchos títulos. ¿Por qué tanto título y por qué tanto nombre? Porque estaba oculto. Por eso cuando usted ve la profecía que dice, y aquí que Yahweh mostró su brazo, no que él tenga brazo porque ese es Ruach, sino una forma de decir, de manifestarse como el Mesías, como Mashiach. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, la palabra el espíritu del Mesías que estaba presente antes de la creación, los sabios entendieron que el Mesías sería derramado como agua porque el Mesías representa una entidad netamente espiritual en vez de una entidad netamente material. ¿Ok? Hay muchas conexiones que fueron hechas con el Mesías en el aspecto de que se movía sobre la faz de las aguas, la Torá misma, ya que él está por encima del mundo. Similarmente, en Zacarías 9:9, leemos que el Mesías montará sobre un asno. Ahora, usted dice, ¿por qué tiene que ver un asno con las aguas? Pero, la palabra asno en hebreo se basa en las letras Het, Mem y Res. Het, Mem y Res. Ahora, esta es la misma raíz hebrea para la palabra que se traduce como lodo o argamasa, que son los materiales básicos en el mundo para hacer cosas. En esencia, el Mesías montará un asno que representa el mundo material, ya que él es quien domina las fuerzas del mundo y a través de las fuerzas del mundo, que es la materia, él creó y ordenó toda la creación. O sea, la profecía de Zacarías, vamos a mirar. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Montado en un asno, en una cría de asna. ¿Ok? Ahora, mire usted, vamos a unir bien los textos. La palabra asno, que es una het, una mem y una res. Está una mem, una het, mem y res. Ok. Benei, Atonot. Bueno. Luego hay otra palabra que esta palabra está en Génesis 49:11, que dice, atando la vid a su pollino y a la vid elegida el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Chipote profecía. Ok.
Si la palabra asno en esencia quiere decir lodo o argamasa, algo que está para formar, entonces esta palabra está en muchos lugares cuando está hablando de que tú formaste las montañas, tú formaste los cielos y la tierra con tus dedos, con tus manos, con tu poder, etcétera, etcétera. O sea, cuando este acto de que Yeshua entrara montado en un pollino de asna está tipológicamente o simbológicamente llevándonos a Génesis 1:2. Cuando dice que el espíritu del Mesías o el espíritu de Elohim se cernía o incubaba sobre la faz de las aguas. Está hablando de lo mismo. ¿Ok? Por eso, Yeshua tenía que entrar a Jerusalén, una entrada gloriosa, en forma humilde y humana. En forma humilde y humana. Ok. Ahora, en Isaías 11:2, cuando habla del Mesías, dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Los sabios, cuando hacían comentarios sobre Isaías 11:2, sobre este texto que acabo de leer, ellos decían, ahí está hablando del Mesías. ¿Ok? Está hablando del Mesías. ¿Por qué? Como está escrito, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh, y le hará de rápido entendimiento en el temor de Yahweh. Esto enseña que él ha cargado de buenas obras y sufrimiento como un molino. Otro sabio dijo, él huele a un hombre y juzga, como está escrito. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprobará por lo que oigan sus oídos, mas con rectitud juzga al pobre. De acuerdo con este maravilloso pasaje de Isaías 11:2, el Mesías tendrá estos 7 atributos. El espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Que luego cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted se encuentra que la menorá, que tiene 7 lámparas, representan los 7 ojos, las 7 manifestaciones del Eterno a través del Mesías. Por eso es que el texto de Isaías dice, y reposará sobre él, o sea, sobre la manifestación, sobre el Mesías, reposará sobre él. ¿Ok? Ahora, los sabios entienden que el último atributo, que es temor de Yahweh, será tan fuerte que el mensaje se repite de nuevo en Isaías 11:3. ¿Qué dice 11:3? Y su deleite será el temor a Yahweh, y no juzgará o arguirá según la vista de sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Amén. La palabra deleite tiene raíz en la misma palabra hebrea para espíritu. Ojo con esto. La palabra deleite tiene la misma bejarito, berrujot, claro. Ahí dice,
Beirujot, que es la palabra deleite. Increíble. O sea, porque es que deleite no es algo material, ni tampoco es algo literal. La palabra deleite es algo que se vive, que se siente, pero no se ve. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podríamos leer entonces a nuestro entendimiento? Este texto, Isaías 11:3. Y su espíritu, su gozo, su alegría será el temor a Yahweh. Amén. El comentarista Rachi dijo que él será completamente consumido por el espíritu de Yahweh. O sea, lleno, cubierto. Radak, otro sabio, añadió que el término y su deleite tiene su raíz en la palabra hebrea para el olor, ya que el Mesías tendrá un entendimiento divino del corazón de los hombres y su bondad y maldad. El entendimiento de Radak, este sabio, es importante, ya que él reconoce por lo menos que el Mesías tendrá atributos superiores al que pueda tener un ser humano. ¿Ok? Atributos superiores al que pueda tener un ser humano. Ahora, hay un texto, Mateo 9:3, que dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Yeshua sus pensamientos o los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. O sea, aquí está hablando de que Yeshua tuvo o tiene el poder de ver los pensamientos ocultos de las personas. Y es difícil imaginar a un ser humano normal que pueda percibir los pensamientos de los demás. Este atributo es atribuido o asociado con Yahweh, como dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Ok? Ahora, recuerde cuando Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que dará luz siendo ya vieja? Eso ella no lo dijo, lo pensó y se rió allá adentro en su mente. ¿Será cierto que yo voy a dar a luz, a tener ese deleite siendo ya vieja? Pero lo pensó nomás. O sea, lo mismo que hizo Yeshua cuando vio los pensamientos de ellos, es lo mismo que hizo el Eterno cuando fue a la casa de Abraham, que él vio los pensamientos de Sarai, de Sara. ¿Ok? La misma expresión. Baruch Hashem. Ahora, cuando miramos la frase, la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2, equivale en gematría exactamente a la frase 2000 años sin Torá. Y la frase, el espíritu de Elohim se movía, en el mismo pasaje, equivale en gematría a la frase, este es el espíritu del rey Mesías en hebreo. Tremenda revelación. ¿Ok? ¿Sí entendimos? La primer parte del texto que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, que en hebreo se dice tohu bohu, desordenado y vacío. Tohu bohu. Da significa 2000 años sin Torá. Y la frase y el ruach de Elohim se movía equivale en gematría a una frase que quiere decir o que numéricamente dice, este es el espíritu del rey Mesías. ¿Ok? Ahora,
Entre más misbot hagan los hombres, su restauración será más perfecta y más pronta, sin la necesidad de limpieza y aflicción. Pero la esencia de la restauración está garantizada de cualquier forma. El aliento de nuestras narices, el ungido de Yahweh. Compara al Mesías con el espíritu viviente en el ser humano para enfatizar que no podemos vivir sin el Mesías. Ok. Ahora, vamos a mirar un texto, Salmo 72, 17, que dice, que su nombre sea para siempre, que sea perpetuo su nombre mientras dure el sol, y que los hombres se bendigan por él. Ojo con esto. No que él los bendiga a los hombres, sino que los hombres se bendigan por él, y que todas las naciones lo llamen dichoso. Los rabinos entendieron que Yahweh pensó en el título del Mesías antes de crear el mundo. Por lo tanto, el nombre del Mesías es Ginón. Ojo con esto, Ginón. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea Nin, que quiere decir hijo de Adán. ¿Sí ve de dónde viene la palabra Ginón? Hijo de Adán. Rachi entendió que el nombre Ginón, el cual es uno de los nombres del Mesías, se deriva del término gobernante magnificado. Y explicó que Ginón se deriva del término Jimchol, que quiere decir él gobernará sobre la tierra y será magnificado. También otro sabio dijo, Ginón significa que el Mesías será recordado. Pero el Pechat nos recuerda que también el nombre del Mesías es un nombre eterno, o el Mesías es eterno, porque la palabra Leolam implica eternidad. ¿Ok? Además implica que su nombre fue creado antes que el sol. Ya que el sol fue creado en el principio, debemos de concluir que el Mesías no fue creado o formado en ninguna manera, sino que él ya estaba allí desde antes del principio de los tiempos. Amén. Desde antes del principio de los tiempos. El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. La luz que creó en el primer día es la luz del Mesías. Ah, ok. Ustedes recordarán, hermanos, yo recuerdo que mucha gente preguntaba antes y decía, bueno, el sol fue creado, creo que en el quinto día o en el cuarto día. El sol es lo que da luz en la tierra. Pero cuando uno lee Génesis y dice que el Eterno creó la luz, entonces, ¿qué luz fue creada al principio antes de que fuera creado el sol? Mire el verso 3, Génesis 1:3 dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Pero esta luz no es del sol, es una luz. Ojo con esto, haya luz y hubo luz. Bueno, si nos vamos a Juan, el libro de Juan es un libro, hermanos, que cualquier día hay que meterle a estudiar, porque este es un libro muy profundo, especialmente el capítulo 1 de Juan. En el Juan 1:4
aclara que era la luz de Génesis 1:3. Juan 1:4 dice, en él había vida. Está hablando del Mesías. Y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Yahweh de nombre Johanán. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ok? Entonces mire usted que aquí habla de una luz. O sea, aquí nos está aclarando Génesis 1:3. ¿Qué fue esa luz? Fue la luz que vino a traer el Mesías. Que la luz es vida. Pero no estamos hablando de esta vida literal. No, señor. Estamos hablando de la vida eterna. Porque esta vida aparente literal que nosotros tenemos es una vida temporal. Es temporal. Pero nosotros aspiramos a la vida eterna. ¿Ok? Hermana Niurka, ¿vas a decir algo? Segunda de Corintios 4:6, si podemos leer. Segunda de Corintios 4:6. Dice, porque el Elohim que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es el que resplandece o el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahweh en la faz del Mesías. Este texto está 1a, interesante. Lo vuelvo a leer. Porque el Elohim o Yahweh que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahweh en la faz del Mesías. Acuérdese lo que Yeshua le dijo a Felipe. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no me creéis a mis palabras, creedme por las obras. Ahora, una persona, por eso la doctrina o el cuadro o la pintura que el catolicismo hizo de la famosa Santísima Trinidad, que pintó un viejito y otro menos viejito, y encima del viejito más viejito puso una paloma, simbolizando el espíritu. Ese cuadro, hermanos, eso es imposible. Porque primeramente el Eterno en el antiguo pacto, Él es Ruach, Él es espíritu, y un espíritu no se ve, no se puede ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo describiríamos literalmente si alguien fuese a hacer una película de Génesis 1:2? ¿Cómo lo haría? Crearía un vacío y luego aguas y las aguas moviéndose, como burbujeando, como en olas. Y encima de las aguas, movimiento de nubes. Pero no se ve el espíritu. El texto dice, y el espíritu de Elohim incubaba o se movía sobre la faz de las aguas, o sea, sobre las aguas. Y eso era lo que hacía, él el que hacía que las aguas se fueran moviendo, tomando forma.
Las aguas se movían tomando forma, pero no se veía el Ruach, el espíritu. Ahora, Yeshua es el rostro de Yahweh. Acuérdate que Yeshua dijo, he aquí yo te he dado a conocer. Pero Yeshua no dijo, vea, este es el Padre, pero él no mostró, no señaló a nadie. Ni dijo, vea, este es. No, él dijo, míreme a mí, yo soy. Por eso es que él le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Porque es que Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Chipote pregunta, hermanos. Chipote pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque Yeshua, como hombre, hablaba del Padre. El Padre por aquí, el Padre por allá, el Padre me envió, el Padre, bueno, todo. En su papel de Mesías, de enviado. Él tenía que hablar así en esos términos. Entonces los discípulos le preguntan, bueno, muéstranos al Padre y ya, listo, nos basta. Con eso tenemos. Por eso él le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. ¿No crees que yo soy? Ojo con esa palabra. Hacher, Hayah, Hacher. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto aclara lo que el texto que dio la hermana Niurka, capítulo 4 de Segunda de Corintios, dice, para iluminación de la gloria de Yahweh en la faz, o sea, en el rostro, en el panim de Yeshua. Cuando nosotros lleguemos al reino, a conocer a Dios, a conocer al Eterno, lo vamos a ver es a través del Mesías. En el Mesías. ¿Ok? No vamos a pensar que vamos a llegar allá y que Yeshua lo veamos literalmente con nuestros ojos y él nos diga, quiere conocer al otro, vea, el otro está y señale a otro lado. No, eso no va a existir ni va a pasar. El que me ha visto a mí o el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Ok? Por eso Pablo dice, Yahweh estaba en Cristo, o sea, en el Mesías, reconciliando consigo mismo al mundo. Como dice, y Yahweh estaba en ese cuerpo llamado Yeshua, llamado Ginón, llamado el retoño, llamado el muchacho, llamado muchos nombres, Shiloh. Él estaba ahí. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, vamos a mirar, yo les voy a leer acá unos citas rabínicas muy profundas, hermano. Perdón. Tengo catarro por los fríos de aquí. Bueno, el espíritu del Mesías fue predecesor a la creación del mundo. El propósito del Mesías el título del Mesías fue creado antes del principio del mundo. Esto fue dicho por Emery, por el rabino Emery. Este rabino Emery fue el que sacó esta Torá. Es comentarios del rabino Emery. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, otro. El espíritu, mire esto, y eso lo dijo un rabino ortodoxo. El espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh, con base en Génesis 1:2.
tenaz. Otro, el propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. Maor Bachemes, Génesis 1:2. Otro, el mundo fue creado solo, son pensamientos rabínicos, dice, el mundo fue creado solo por David. Samuel dijo, otro rabino dijo, no, por el Mesías. Entonces pregunta él, ¿y cuál es su nombre? La escuela de Rabí Chila dijo, su nombre es Chiloh. ¿Por qué? Porque está escrito, hasta que venga Chiloh. Amén. Ese nombre es tenaz, Chiloh. Wow. Otro punto rabínico. Está escrito por nuestros sabios. Es sabido que los días del Mesías, especialmente durante el tiempo de resurrección, son la esencia y término de la creación del universo por el Rey Mesías. Otro, el rabino Moshe Hadarchan dijo, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Este está más tenaz. La gran montaña significa el Mesías. ¿Y por qué habla de él entonces? Porque él es mayor que los patriarcas. Como se dice, he aquí mi siervo prosperará. Isaías 52:13. Lo he aprendido de las palabras de Rabí Moshe Hadarchan, que dijo, el redentor que levantará, que será levantado entre ustedes, no tendrá padre como está escrito. He aquí el hombre cuyo nombre es Semach, o sea, la rama. Él brotará de sus raíces. Esto está en Zacarías 6:12. Entonces Isaías 53:2 dice, subirá como renuevo. ¿Se da cuenta? Se le llama el retoño, se le llama la rama, se le llama el renuevo. Pero el que más me gusta es Zacarías 4:7, que eso hay que leerlo, hermanos. Zacarías 4:7 es un testazo, o sea, es un texto tenaz. Mire esta profecía, Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado, y él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Ok? Mire qué profecía tan tenaz. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ahora, ¿por qué estamos leyendo este texto? Porque este monte es el Mesías. Es el Mesías. ¿Por qué? Porque él es mayor que los patriarcas. ¿Ok? Ahora, luego, cuando vamos a Zacarías 6:12, Zacarías 6:12 dice, hablarás de él diciendo, así ha hablado Yahweh Chebaot, he aquí el varón, ojo, cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa de Yahweh. Sí, edificará la casa de Yahweh y tendrá el cabod y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz. Y la gran corona le será por memorial a Helem, Tobías, Gedías, Agen, Ben Sofonías en la casa de Yahweh. Y los que están lejos vendrán y edificarán la casa de Yahweh, y conoceréis que Yahweh Chebaot me ha enviado a vosotros. Así será, si diligentemente obedecéis la voz de Yahweh, nuestro Elohim. Tenaz. Ahora, ustedes saben que hay otra profecía que dice que
cuando el Mesías venga, él restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Ok? ¿Qué quiere decir restaurar el tabernáculo caído de David? El templo. Pero no está hablando de un templo literal. Recordemos lo que Pablo dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh está en vosotros? Ya está hablando de otro templo, que es la Keilah, la congregación, el Cajal, o sea, nosotros. Este templo que somos nosotros, la congregación, es temporal. Porque ustedes saben que el templo de Jerusalén va a ser reedificado otra vez. Y que el templo que hay allá en los Chamaín, ese templo va a descender aquí a la tierra, a la nueva creación. Ese templo va a venir acá. Por eso cuando el texto que leímos acá, de que serás aplanado o monte, quiere decir que el Mesías va a aplanar el lugar para que allí se deposite y descienda la Jerusalén, la ciudad de oro, la ciudad del Elohim vivo, la nueva Jerusalén y su templo. Por eso es que Isaías dice: allanad el camino, preparad el camino. Está profetizando eso. O sea, nosotros en este momento, hermano, mire usted cómo vamos entendiendo las cosas. ¿Por qué fue destruido el templo? Porque es que no podían existir dos templos al mismo tiempo. No se podía. Solamente un solo templo. Por eso el Eterno mandó a Salomón a construir el santuario, el templo. Vino Yeshua y profetizó que ese templo iba a ser destruido. ¿Ok? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí que vuestra habitación, cuando él dijo la palabra, he aquí que vuestra habitación será desolada, está hablando de la destrucción del templo. Él la llama habitación. Entonces, el templo es destruido porque ya está comenzando a gestarse el otro templo poderoso e inmortal, que es el templo espiritual, que es la congregación. La congregación. O sea, hoy en día nosotros somos el templo de Yahweh, el santuario. Él administra a través de nosotros y en nosotros, a través del Ruach y a través de la palabra, de la Torá. Cuando se cumpla nuestro tiempo acá en la tierra, que somos sacados, somos llevados a un lugar, entonces de nuevo viene otra vez el templo. Porque en este momento nosotros somos una habitación temporal para el Ruach, para el Eterno, temporal, mientras se reconstruye el templo. Cuando se reconstruye el templo, él vuelve a reposar su Ruach ahí en ese lugar, porque ahí va a estar el Mesías, Yahweh. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Cuando ya culmine ese tiempo de ese templo que va a ser reconstruido, es cuando viene el templo celestial, la nueva Jerusalén. O sea, es una secuencia de eventos y de acciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, cómo funciona la secuencia. ¿Por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Que eso es una tragedia para el judaísmo. Y lo es todavía.
Una hermana me preguntaba estos días, ¿por qué los ortodoxos se visten de negro? ¿Por qué las ortodoxas se ponen pelucas? ¿Y por qué siempre los ortodoxos visten de negro? Entonces viene la otra pregunta ahí. ¿Nosotros también tenemos que vestir de negro? Ojo con eso. Los ortodoxos visten de negro porque ellos están de luto por la falta del templo. ¿Ok? Están de luto por la falta del templo. Recordemos que la vida del judío giraba alrededor del templo. Y al no tener templo están de luto. Se defienden celebrando las fiestas en la casa o en un salón y hacen Shabbat en la casa y todo eso, pero ellos anhelan el templo. Entonces están de luto. ¿Ok? Ahora, nosotros no podemos estar de luto porque nosotros no estamos de luto. Nosotros ya tenemos al Mesías. Nosotros somos el templo. Si alguien debe de andar haciendo fiesta y celebrando y lleno de alegría y regocijo, somos nosotros. Porque nosotros no estamos de luto. Ojo con eso, hermanos, porque hay hermanos en raíces hebreas que les gusta vestirse como los judíos ortodoxos que visten de negro. Entonces uno dice, pero ¿por qué van a vestir de negro alguien que ya cree en Yeshua como Mashiach si nosotros no estamos de luto? Nosotros no estamos de luto. Ellos sí, porque ellos no tienen templo. Y tampoco ellos se consideran templos. Ojo con eso. Ellos no se consideran templos. El que dijo eso fue un judío llamado Rab Shaul, que lo dejó escrito. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Y si el Espíritu de Elohim mora en nosotros, hermanos, nosotros no tenemos por qué estar de luto, ni andar vistiendo de negro, ni en saco, sino de alegría. Cuando el judaísmo ortodoxo sea evangelizado por el mismo Yeshua, por el mismo Mesías, dice la profecía, porque hay una profecía que dice que ellos se quitarán esas vestiduras de luto y dejarán de tirarse en ceniza sobre la cabeza, anhelando el templo, o sea, quebrantamiento, y se vestirán ropa de alegría, ropas vistosas, ropa de júbilo, y danzarán y se alegrarán delante de Yahweh. Amén. Alegría. Pero para ellos, cuando venga el Mesías. Mientras tanto, están de luto. Entonces, ahora entendemos más o menos por qué ellos visten siempre de negro. Porque las mujeres se ponen peluca. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahí vamos entendiendo muchas cosas, hermanos. Ahora, otro dicho rabínico, el último. En el futuro, el santo bendito sea, se sentará en la yeshiva celestial, o sea, en el templo celestial, que también lo llaman casa de estudio. Y ellos le dirán Yahweh, justo como llaman al Creador. Y el Mesías se sentará en la yeshiva y todos los que caminan sobre la tierra vendrán y se sentarán delante de él a escuchar una nueva Torá y nuevos mandamientos y la sabiduría profunda que él enseña a su pueblo. Ojo con esto. Dos veces el Eterno nos ha dado una muestra de eso, de que él se sentará. Ok,
porque la gente se sentará delante de él a escuchar la Torá. Primera vez, el Sinaí, porque el que dio la Torá fue Yeshua y el pueblo estaba ahí. Segunda vez, cuando la Torá se hizo carne, el verbo se hizo carne en el monte de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Una multitud inmensa siguió a Yeshua hasta el monte y allí Yeshua dio semejante enseñanza, Mateo capítulo 5, 6, 7. Es un mismo mensaje, una misma enseñanza. Atendiendo lo que la profecía dijo, hasta que venga Shiloh, y a él vendrán todos los pueblos. Increíble eso. Y la otra es la que está hablando acá, cuando dice que en el futuro el santo, o sea, el Mesías, se sentará en la casa, en el templo celestial, y las naciones vendrán y se sentarán delante de él a escuchar la nueva Torá, los mandamientos y la sabiduría profunda que él enseñará a todo el pueblo. Ahora, vamos a mirar un texto, hermanos, que hace imposible, oído lo que voy a decir, que hace imposible que el Mesías sea meramente un ser humano, como dicen los judíos ortodoxos y como dicen los testigos de Jehová. Aquí encasillaron los dos, porque los testigos de Jehová sí creen que Jesús es el Mesías, pero ellos no creen que sea divino. Es un tipo común y corriente. Así dicen ellos. Pero este texto echa por tierra, y todos los que hemos visto hasta ahora, echa por tierra esa afirmación. Miqueas 5:1 y 2 dice: pero tú, Beit Lehem, o sea, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que será Yahweh en Israel, o Mochel o Gibor. Son tres nombres: Yahweh, Mochel, Gibor. Y su origen, es desde la eternidad. Bueno, usted dirá, pero hermano, es que ahí dice salidas. Y yo dije origen. Bueno, pero leámoslo al principio como está acá y luego decimos por qué origen. De ti me saldrá el que será Yahweh en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí habla salidas y luego dice desde los días de la eternidad, el origen. ¿Ok? Menciona salidas y origen. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra salidas? Extraña esa palabra, ¿verdad? Y sus salidas. ¿Qué quiere decir entonces esa palabra? La palabra salidas es lo que teológicamente se le llama teofanía, o sea, manifestaciones. La primer manifestación del Eterno desde la eternidad fue en la creación, que Él se manifestó creando el universo. Eso es una salida. Cuando fue a visitar a Abraham en su tercer día de la circuncisión, esa es otra salida. Porque él andaba con dos malachim, con dos ángeles, y era Yahweh, que tomó forma humana para visitar a Abraham, el hombre de las promesas, de los pactos, el padre de los padres, ¿ok? Padre de naciones. O sea, vamos a poner una mente, hermanos,
en ese escenario y rodar ese escenario del conocimiento que usted tiene de la historia y de las cosas. Póngase usted en el lugar del Eterno. Un ejemplo. Que está mirando a Abraham y luego mire al futuro. ¿Qué es lo que veríamos en el futuro? De un pueblo gigantesco que saldría de los lomos de Abraham. Y ahí saldrían reyes, y ahí saldrían los patriarcas, y ahí saldría Jacob, Isaac, y ahí saldría, hermanos, David, Salomón, Miriam, Shaul y el mismo Mesías. Descendería de los lomos también de Abraham. O sea, no olvidemos que el Eterno, cuando mira a una persona, Él no lo mira como nosotros miramos lo que tenemos al frente. Él cuando ve a una persona, cuando lo ve a usted, Él ve su ascendencia y su descendencia y el futuro de su descendencia. Cuando el Eterno ve a Abraham y lo ve en dolor tenaz, porque es el tercer día después de la circuncisión que es más dolorosa, lo ve ahí, pero Él también mira a sus descendientes. Incluso nosotros, nos vio a nosotros, que somos descendientes. Entonces, el Eterno dijo, qué pesar de ese Abraham, vamos allá a visitar a Abraham. Entonces, Él toma forma humana, eso se llama teofanía. Perdón, una teofanía. Y fue y visitó. Y Abraham lo distinguió. Él dijo, por eso él se tiró al piso y Abraham se asombra de cómo es posible que el creador de los cielos y de la tierra, Yahweh Tsebaot, vaya y lo visite a él de esa manera, tomando una forma humana. ¿Ok? O sea, eso es grande, eso es algo increíble. Baruch Hashem. ¿Ok? Eso es lo que el texto dice, salidas, o sea, manifestaciones. ¿Ok? Manifestaciones. De acuerdo con el Pechat de este texto de Miqueas 5:2 o 5:1 y 2, el gobernante vendrá desde Beit Lehem para gobernar a Israel y su origen es desde la eternidad. El término Miyamei Olam literalmente significa que él estaba desde el principio de los tiempos. Ahora, si se está hablando del Mesías, es imposible que alguien diga que el Mesías es un simple humano que apareció en la tierra y que tuvo título de Mesías y ya se acabó todo, pero que de divino no tiene nada. Este texto lo contradice completamente. ¿Por qué? Porque está hablando primero que nacería en Belén, casa del pan, porque eso es lo que quiere decir la palabra Beit Lehem, o sea, Belén, casa del pan. Dice, de ti me saldrá el que será Yahweh, o Mochel, o Gibor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hermano. Está hablando de alguien que es eterno. El Mesías es eterno, no tiene ni principio ni tiene fin. Ojo con eso, tenga eso claro. Ojo con eso. Ahora, es claro que el Mesías es desde el principio de los tiempos, sino además que él sería rechazado y más tarde se convertiría en la piedra angular de la fe. Estas palabras son paralelas a las de Yeshua cuando dijo, ¿no han leído en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, que en hebreo se dice Rosh Pinah.
Hachén ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Es importante prestarle atención a la expresión Rosh Pinah. Entonces, que la palabra Rosh quiere decir cabeza o líder o principio. Rosh. Y la palabra piedra angular quiere decir eso, Rosh Pinah. Y su identidad. En Zacarías 10:4 aparece solamente como Pinah. Como Pinah. Vamos a mirar Zacarías 10:1-4. Dice, pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía. Yahweh hará relámpagos y les dará lluvia abundante y hierba verde en el camino a cada uno. Porque los terafín han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y los sueños hablan falsedad, consuelan en vano, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los machos cabríos, porque Yahweh de los ejércitos ha recortado su rebaño, la casa de Yehudá, y los pondrá como caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la estaca, de él el arco de guerra y de él también todo jefe juntos. Entonces, por eso dice, de él saldrá la piedra angular, pero no dice Rosh Pinah, sino solamente dice Pinah. El texto hebreo dice, mi menú Pinah, mi menú Yated. De él saldrá la piedra angular, de él la estaca, de él el arco de guerra y de él todo jefe juntos. Bueno, al principio, vamos a explicar este pasaje. Al principio de este pasaje, el profeta dice que podemos pedirle lluvia al Eterno en la temporada que no es de lluvias. Y el Eterno responderá a nuestra oración. ¿Por qué? Porque Él está por encima de las leyes de la naturaleza. Proclamando que no hay límite para el poder de Yahweh, nuestro Elohim. Y el profeta Zacarías continúa con el siguiente verso explicando a la gente el por qué estaban en malas condiciones, porque son como un rebaño sin pastor. En lugar de volverse a Yahweh de Israel, por respuesta se han vuelto a otros dioses. El profeta habla claramente de que de volverse de Abodá Zará es la raíz de los problemas del pueblo de Israel. El profeta continúa en el tercer verso expresando el enojo del Eterno contra los llamados pastores y dioses falsos. El tema central de esta porción es que Yahweh es un Elohim celoso y no compartirá su gloria y nuestra adoración con nadie más. Sin embargo, en el mismo verso, Zacarías retrata a Yahweh como un buen pastor que no abandonará su rebaño, sino que peleará en contra de los falsos pastores, y no hay duda acerca de la identidad del buen pastor, es Yahweh mismo. En el verso 4, Zacarías identifica al buen pastor como la piedra angular, el Pinah, Rosh Pinah, como la piedra angular. Ahora, ¿quién es el buen pastor en el contexto de esta profecía de Zacarías? Notemos, hermanos, que en el verso 4 comienza diciendo y dice, de él, en donde él nos refiere a Miqueas 5:1, ya que la tribu de Yehudá se menciona de manera idéntica en ambas escrituras, en Zacarías 10:4 y en Miqueas 5:1.
El profeta da 4 nombres y atributos de quién es el buen pastor y la piedra angular que saldrá de Yehudá. El pastor será llamado Piná, que es identificado como el Mesías, ya que la palabra piedra angular se utiliza en Isaías 28:16, que describe idénticamente al Mesías. El fundamento de nuestra fe y el buen pastor son, por lo tanto, el mismo Mesías. La palabra hebrea mimenú significa procedente de él o de él, no de ellos. Porque algunas escrituras dice procedente de ellos, pero el texto hebreo dice procedente de él. Así también de él la estaca, el arco de guerra, lo cual vamos a mirar más adelante qué significa la estaca y el arco de guerra. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, vamos a parar aquí, hermanos. Esto es mucho material y hay que ir suave. Si alguien, hermano, no tiene alguna pregunta o algo que afirmar o decir o un texto bíblico, bien pueda. Bien pueda. Porque estos textos, hermanos, son tenaces. Y hay que ir despacio para que entendamos bien. Porque ahora sí es que estamos escudriñando la escritura, especialmente la parte profética, como corresponde. Amén. A ver, ¿quién quiere decir algo, preguntar algo, o afirmar algo, o compartir un texto bíblico? Hermano Guillermo. ¿Cómo se explica? Porque mi padre es mayor que yo. Porque mi padre es mayor que yo. Ok. Y yo. El Mesías y el que representa al Mesías es un título. Y es un título menor al que está dentro de él. ¿Ok? O sea, si nosotros miramos esa expresión bajo la premisa de quién está dentro del Mesías, lo vamos a entender. Por eso yo dije el texto de Pablo cuando dijo, y Yahweh y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, todos los títulos que el Mesías tiene o que Yeshua tiene son títulos, pero por sobre esos títulos hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Y al mismo tiempo, Yeshua, recordemos el contexto exacto, hermana Niurka, le voy a pedir la ayuda del hermano Freddy también, cuando dice que él, o sea, Yahweh, dejó su trono de gloria y se humilló a sí mismo. Vamos a buscar ese texto, hermana Niurka, hermano. Uy, el hermano no está. Hermano Freddy. Ese texto que dice que él dejó su trono de gloria y se humilló a sí mismo. Hermana Erika, ¿lo tienes? Filipenses 2:8, pastor. Colosenses. Filipenses Filipenses 2:8. 2:8. Pero vamos a leerlo a partir del verso 6. Dice, el cual existiendo en forma de Yahweh, no quiso por usurpación ser igual a Yahweh, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo con esto. Tomó
tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso él dijo, mi padre es mayor que yo, porque tomó forma de siervo y se expresaba como un siervo o como el título de hijo que tenía también. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de estaca, de madero. Por lo cual, Yahweh también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, al cuerpo humano y al título del Mesías. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, que Yeshua el Mesías es Yahweh, para gloria de Elohim Padre. ¿Ok? Entonces, así se entiende las expresiones de Yeshua como hombre, porque es que aquí tenemos ese texto que dio la hermana, gracias hermana. Este texto es muy importante. Primero, tomó forma de siervo. No que fuera un siervo, sino que tomó forma de siervo. ¿Y qué es lo que hace un siervo? Bajarse, humillarse. Por eso es que el texto dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en esa condición, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte del madero. ¿Ok? Entonces, eso aclara la inquietud del por qué Yeshua hablaba a veces como hombre, otras veces hablaba como siervo, ¿ok? Pero otras veces hablaba como Yahweh. Cuando él le ordenó al mar, cuando él levanta a Lázaro, cuando él multiplica los panes y los peces. Entonces, en la escritura en los evangelios hay que aprender a distinguir exegéticamente esas particularidades. Cuando hablaba como Yahweh, como Dios, cuando hablaba como hombre y cuando hablaba como siervo. Tres características que emanaban de un mismo ser. ¿Ok? Entonces, así como el Eterno sabía lo que estaba pensando Sara, así Yeshua sabía lo que estaba pensando las personas. Lo mismo. Hermana, ¿quién iba a hablar? La hermana Isabel, pero se le fue la señal. Bueno. More, yo tengo una pregunta. ¿Por qué mi Biblia no tiene el libro de Enoc? Buena pregunta. Cuando estaban armando el canon, unas personas decidieron dejar por fuera el libro de Enoc y otros libros. El libro de Yazar también lo dejaron fuera. Las Asunciones de Moisés también lo dejaron fuera. Pero el hecho de que lo hayan dejado afuera, para ellos en esa época, no dejó de ser un libro inspirado y de consulta o un libro religioso, normalmente. Simplemente que cuando entró el catolicismo, inventó un nombre, que el nombre es libros apócrifos, que la palabra apócrifo quiere decir para los católicos que no es inspirado. Entonces, luego cuando viene el protestantismo, los protestantes recortaron más libros. Porque cuando usted tiene una Biblia católica y una Biblia protestante, o sea, Reina Valera, usted se va a dar cuenta que
en la Biblia católica hay como 7 libros más que en la Biblia protestante. Por ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro capítulo 13, 14 y 15 de Daniel, porque el libro de Daniel en la Biblia protestante solamente tiene 12 capítulos, pero en la Biblia católica hay 15 capítulos. O sea que se fueron recortando. Por muchas razones dejaron fuera el libro de Yazar y el libro de Enoch. Y este documento, hermanos, es el libro de Enoch. Cuando uno lee bastante el libro de Enoch y uno comienza a leer los evangelios y las cartas apostólicas, uno se da cuenta que Yeshua y Pablo, dando sus enseñanzas, tomaron muchas referencias del libro de Enoch. ¿Ok? Muchas referencias, porque el libro de Enoch es un libro muy antiguo, muy antiguo. Es un libro de los más antiguos que hay. Simplemente que por alguna decisión humana, ellos dejaron ese libro afuera, el libro de Enoch. Esa fue la causa. Lo dejaron fuera como dejaron otros. Ojalá hubieran dejado el libro de Yazar. Ese libro es espectacular, pero lo dejaron fuera. Pero eso fue decisión de hombres, no del Eterno. Cosa de hombres. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, ya se nos fue el tiempo. El miércoles, mediante el cielo, vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Hermano Dagoberto, bien pueda, ¿qué ibas a decir? Sí, Shalom, brother. Una preguntita. Éxodo 33, 18 al 23. Pues, si de pronto lo podemos revisar, pues consideraría que era la presencia también de nuestro Mashiach, Yeshua. Pero la pregunta es el por qué no se deja ver el rostro de Moshe. Es como esa duda que me surge. Sí. Entonces él le dijo, te ruego que me permitas ver tu cabod, tu gloria. Y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadecerá. Y dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá hombre y vivirá. Y añadió Yahweh, he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi cabod, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Amén. Eso lo vamos a dejar para el Wednesday, para el miércoles. Está interesante esta cita de Éxodo, que esa parachá en Estico va a llegar ya también. Vamos a llegar a ella porque ya estamos en las porciones de Éxodo. Yo aquí lo voy a dejar marcado para que el miércoles saquemos un momentico para explicar esto, qué es la espalda y qué significa todo eso. Muy interesante. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias